¿Qué pasa? Buenas, Sirra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Pues preséntate tú que eres el ajeno y si te parece, o dejamos un rato. Bueno, pues a ver, os cuento primero cómo conocí a este personaje, ¿vale? Él jugaba baloncesto en el Club Baloncesto Tormes y pues empecé Vamos, yo estaba terminando la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y hice las prácticas de preparador físico en su equipo, en el equipo donde él estaba. Así que ahí me empecé a dar cuenta un poquito cómo tenía la Sufrí, cabeza no, no, este. sufrí tus rutinas, no me digas. Sí, No, sí, bueno. buenísimo, sí. Hay muchas cosas ahora mismo que cambiaría de aquel entonces, Bueno, hombre, bueno, todos aprendemos. pero bueno. La cosa es ir aprendiendo e ir mejorando. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Sí, Sí, ¿no? sí, vamos, yo por lo menos sí. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues como he dicho, bueno, me llamo Israel Vera Gallego, que eso no lo he dicho, pero estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y bueno, después de algún tiempo fuera y algún tiempo más enfocado a la educación, pues he estado un tiempo llevando la preparación física de la Universidad de Salamanca, del equipo femenino de baloncesto, y también este último año con el equipo, con el club de cantera de Cabrerizos, de baloncesto también. Mm, vale, pues bueno, yo ya supongo que la gente ya lee la descripción, así que sabe un poco mi base, la carrera de psicología y el máster de psicología del deporte terminándolo, así que también algún conocimiento por ahí buscado, pero nada oficial, aunque sí que he intentado buscar cosas de calidad relacionadas con deporte, tanto entrenamiento como nutrición, como lo que he podido aprender de ti y bueno, algo se relaciona. Pues empieza tú el tema, si te parece. Vale, pues ya estuvimos hablando de por dónde queríamos enfocar esta charla, esta mini entrevista. Mm. Queríamos hablar sobre el dolor de diferentes aspectos, de diferentes formas. Y bueno, quería comenzar diciendo que el dolor no es algo que se encuentre en la zona donde tenemos el daño o donde tenemos el dolor, sino que es algo psicológico, algo que lo provoca el cerebro para decirte que en esa zona está ocurriendo algo, que en esa zona hay algo que no va bien, hay algo que no está funcionando como debería. Entonces, sabiendo eso, queríamos enfocarlo eh, por un lado, en cuanto a lesiones o dolores por algún daño en el tejido, dolores agudos o dolores crónicos, y por otro lado, a dolores en cuanto a un esfuerzo demasiado intenso. Mm. Así que, bueno, habiendo introducido un poquito así el tema por encima, eh, ¿qué opinas tú? Para ti, ¿qué es el dolor? ¿Cómo lo definirías tú? O sea, sí, la definición al fin y al cabo creo que estamos de acuerdo. Bueno, yo, todo el mundo de la percepción al final, yo la veo más desde la percepción subjetiva que es. Un poco siempre que he pensado en dolor, bueno, dos cosas. La subjetividad de que se habla de umbrales de dolor, ¿no? De que hay personas que parece que aguantan más, personas que se dice que son unas flojas, pero que de verdad pueden estar sintiendo ese mayor dolor, otras que lo pueden sentir y tienen mayor aguante porque están acostumbradas, bueno, muchas cosas. Y bueno, sí, un poco también comparto lo que has dicho de que se puede ocurrir por un esfuerzo, puede ocurrir por una lesión, por un daño y que muchas veces el dolor es importante porque nos da información de cosas importantes muchas veces. Eso es. Hay una frase que me ha hecho mucha gracia. Bueno, tú sabes que he estado leyendo un libro últimamente, Explain the Pain, Explain Sí, Pain, o...
Sí, pues hay una frase que viene en el libro bueno, si alguien lo conoce, si alguien lo busca y ve un poco cómo es, ve que pues tiene viñetas y tiene eh, así dibujos graciosos intentando explicar el dolor. Y en uno que pone no pain, no gain, y el gain está tachado y pone no pain, no life, Mm, como diciendo que al final el dolor es lo que nos protege de los, de los diferentes peligros que podamos encontrar. Como tú dices, al final es subjetivo y va a depender de las vivencias de cada uno y de, bueno, de qué significa ese daño o ese posible daño eh, para nosotros, ¿no? Además, por ejemplo, en ese libro, uno de los ejemplos que viene es un dibujito de un violinista que tiene una astilla clavada en el dedo y dice que ese dolor no lo va a sentir igual un violinista que un bailador profesional, por ejemplo, que a lo mejor el bailador pues no va a sentir un dolor tan grande como el violinista, que al final va a necesitar el dedo para poder tocar. Y sí, bueno, otra cosa también que quería comentar antes es el aspecto ese del miedo, ¿no? Que también lo veremos más adelante, pero es cierto que es algo, excepto casos raros, estamos entrenados para tener miedo. O sea, la mayoría de personas le tiene miedo, no quiere sentirlo, no se quiere ver en situaciones donde tenga dolor y se tiende a evitar mucho también, claro. Independientemente de que te pueda doler más, menos, muchas veces luego también, bueno, hay otros aspectos ya de fobias relacionadas con dolor y tal, pero sí, sí, que el miedo está muy presente muchas veces. Sí, bueno, al final el miedo y el dolor van muy ligados, ¿no? Porque normalmente no se tiene, salvo casos puntuales, no se tiene miedo a algo que no te causa dolor, ¿no? O sea, Mm, yo no tengo miedo a caminar o correr, pero a lo mejor sí que puedo tener miedo a tropezarme y mm. quién sabe qué es lo que me puede ocurrir después de tropezarme, ¿no? O sea, lo que tengo miedo es el dolor que me puede causar, no una actividad del día a día, no una actividad corriente. Por eso digo también que va un poco relacionado con las experiencias que ha tenido cada uno. Eh, Al final, el dolor sí que lo provoca el cerebro, o sea, es la alarma que provoca el cerebro para decirte que ahí está ocurriendo algo, pero viene a través de algo que ha ocurrido en la zona donde tú estás sintiendo ese dolor, ¿no? Es decir, en esa zona tú tienes una serie de sensores que se llaman nociceptores o nocioceptores, igual esto tú sabes mejor que yo. No soy receptores, sí. Nocioceptores, que, que bueno, al final es un receptor de peligro, ¿no? Un receptor de algo que te puede causar un daño. Y estos nocioceptores pueden ser químicos, pueden ser mecánicos, pueden ser de temperatura Mm, y, y son estos, o sea, una vez estos nocioceptores se activan, funcionan como un todo o nada. Es decir, mm. si no tienen suficiente estímulo como para eh, llevarlo al cerebro, no envían Y no esa sé. señal al cerebro. Es decir, no envían un poquito, no, se activan y lo envían y envían la señal, o no se activan y no la envían. Y luego es el cerebro el que decide cuánto daño existe en el tejido, ¿no? Luego estuve viendo que hay estudios en los que se estudia, valga la redundancia, ¿no? Qué áreas del cerebro se activan cuando existe un dolor, ¿no? Un dolor en el tejido, un dolor en alguna parte del cuerpo. Y se ha visto que no es en un punto concreto, sino que es en varias zonas del cerebro, que es algo Mm, mucho más amplio y que por eso también
nos obliga a estar tan pendientes de eso que nos duele, ¿no? Que no es, "Buah, es que justo el dolor está justo en la zona de donde yo controlo la visión y cuando me duele, pues o veo peor o no veo, no, no, es que engloba varias partes del cerebro y esto hace después pues que estemos muy pendientes de la zona que nos duele, que no nos deje pensar en otras cosas, que a lo mejor nos están hablando y no nos enteramos, Sí, 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 sí. Es algo o haya un amigo o alguien delante y ni siquiera lo estamos viendo, porque estamos muy enfocados en ese punto que nos duele. Y en cuanto a esto, bueno, pues zonas que se nos activan cuando hay un daño, un dolor, puede ser la zona motora del cerebro, la que controla los mm. movimientos, la de memoria, sensaciones, bueno, largo, etcétera, ¿no? Sí, 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 completamente. Al final es, bueno, lo que has dicho, no, muy poco más que aportar. Para más especificidad, pues se puede buscar, seguramente haya más, pero sí, así de forma general introductoria está guay. Vale, nos metemos a, si quieres, antes con lo que has comentado del no pain, no gain, así un poco rompiendo viejos dichos, que ahora sí que estamos más introduciendo. Bueno, ya lo hablamos, que compartimos eso por suerte, porque si no, mal. Que el no pain, no gain, pues bueno, evidentemente como todo son depende, son matices, son grises y no nos parece que siempre más dolor signifique más mejor trabajo o de más calidad o que hacer realizar un ejercicio si lo pasas peor es que vayas a tener mejores ganancias o significa que a la larga va a ser mejor aunque ahora te duela, que a veces forzar puede ser necesario, pero otras es totalmente contraproducente. Exacto. Como hemos dicho, al final es algo subjetivo y depende también, o sea, depende sobre todo de la experiencia de la persona, ¿no? Si una persona relaciona un movimiento o un ejercicio con dolor, es muy posible que ese ejercicio cuando lo realice le duela. O cuando, bueno, hay alguna chica del equipo que cuando hace algún ejercicio, eh, mm, voy a decir o sea, varios ejemplos durante el directo, o sea, tengo pensados varios ejemplos Vale, vale. y no voy a decir nombres salvo que la persona sea una persona famosa o persona conocida, ¿vale? Algún deportista Entonces, famoso. Vale, vale. hay una chica del equipo que me hace mucha gracia porque cuando me dice, "Bueno, es que en este ejercicio no me duele, por ejemplo, el press banca, es que no me duele el pecho cuando lo hago". Mm. Entonces, si ya estamos hablando Eso me ha de pasado que me ha pasado a mí mismo de hacerlo y decir, no lo siento, no, esto más peso o algo, porque sí, no. claro, a eso voy. Es que no es lo mismo decir, no siento el pecho cuando lo hago, no siento que se esté activando, o a decir, no me duele el pecho cuando lo hago. O sea, al final es algo también subjetivo incluso cuando hablamos de él, ¿no? Es decir, yo tengo la sensación de que me está costando, de que tengo que activarlo de una manera muy fuerte porque si no, no consigo superar la carga y yo eso lo relaciono con dolor, ¿no? Entonces, Mm, sí, sí, sí. ya no solo es la sensación de alarma de decir aquí está ocurriendo algo, sino que eh, ¿qué interpretamos nosotros por dolor? O sea, no es solo cuidado, aquí tienes un daño o cuidado, aquí puedes llegar a tener un daño, sino lo que yo interpreto por dolor. Es decir, aquí está ocurriendo algo, hay mucha tensión muscular porque estoy realizando el ejercicio, eso es dolor, Sí, sí, ¿no? también importante es eso, no confundir y al final saber diferenciar las sensaciones es algo muy individual que lo puedes comentar, pero a lo mejor no sabes cómo expresarlo y sí que también es un tema complicado, que tenemos ciertos indicios externos de qué debería, qué no debería, pero sí es muy complejo y cogerlo con cuidado muchas veces, yo creo. Eso es. Entonces, pues lo que digo, el no pain, no gain, relacionando ese pain, ese dolor con un daño en el tejido, Mm, para mí no es positivo, ni para
el rendimiento, ni para la salud, ni para absolutamente nada, ni readaptación, ni rehabilitación de lesiones. Ahora, el no pain, no gain, relacionando ese pain o sea, ese dolor con un esfuerzo subjetivo de alta intensidad, Mm. por supuesto, sí. Hay muchos entrenadores que lo dicen que la intensidad es, como lo dicen, es que, o sea, que no se puede sustituir por nada más, que Sí, sí, sí. es lo más importante, ¿no? Yo, bueno, a ver, es que al fin y al cabo, o sea, lo de estos dichos así que son frases no vacías, sino que pueden hacer para, o sea, yo creo que pueden hacer más mal que bien, igual que el de, bueno, muy inglés, ¿no? No days off y tal, y el no descansar y el siempre. Evidentemente, es que si no lo sabes matizar no tiene sentido. Entonces, bueno, yo Claro. prefiero olvidarme, soy de los que tiendo a prefiero olvidarme y explicar las cosas un pelín más complejas, pero que estén correctas a decirlo y luego tener que matizarlo y... Pero bueno. Claro, es que no es lo mismo que a un entrenador o a mí o incluso a ti te digan no days off, Mm, porque tú puedes llegar a encontrar la manera de, sin descansar ningún día, tener mm, descansos, por así decirlo, en diferentes aspectos, ¿no? Incluso en cuanto al estudio, ¿no? No days off. Pues al final puedes llegar a saturarte si siempre estás estudiando lo mismo. Ahora, mm. si te organizas de tal manera que tengas no days off, Mm. Sí, pero que puedas organizarlo para que cada día estudies una cosa diferente, pues llegará un punto en el que no te va a saturar porque no estás repitiendo una y otra vez lo mismo, ¿no? En cuanto al ejercicio, que es un poco en lo que yo soy más experto, el no days off, si yo lo interpreto como no hay ningún día de descanso y todos los días trabajo el bíceps, mm. pues al final va a llegar un momento en el que el bíceps seguramente más pronto que tarde va a decir hasta aquí y va Sí. a ser hasta ahí. También al fin y al cabo, a mí un poco me cambió algo muy obvio, bueno, hace tiempo ya cuando lo vi, que al fin y al cabo descansar, pues es trabajar en ti mismo también, o sea, que también es coger con pinzas, eso tampoco lo puedes usar para todo y decir, no, descanso todo el día porque descanso toda la semana, todos los días, o sea, evidentemente esto también, como todo, son Claro, matices. eso es, al final la persona, el cerebro busca hacer lo que más hace, ¿no? Mm, Porque es donde se encuentra más cómodo. Si tú descansas, hay mucha gente que lo dice, ¿no? No he hecho nada en todo el día y no me apetece hacer nada, ¿no? O mm. sea, es como he estado haciendo el vago todo el día y lo que me apetece es seguir haciendo el vago. ¿No? Porque, o sea, no me apetece moverme, no me apetece ir a pasear o a hacer ejercicio, porque al final el cerebro se encuentra cómodo ahí y lo quiere seguir haciendo. Sí, bueno, ya eso de hábitos, dinámicas, Sí, etc., da para otro vídeo, así que sí, sí, ya. sí. Em, Continuamos. sí, el tercer punto que me pusiste tú de creencias y de la causa y tal, lo comentamos si te parece. Sí, esto es muy curioso porque hay estudios con personas que han tenido cáncer y que lo han superado, en el que eh, cuando tienen algún tipo de problema, algún tipo de daño en el tejido, la sensación de dolor que tienen, el dolor que sienten es mucho más grande que las personas que no lo han tenido, precisamente porque lo relacionan con el cáncer otra vez. Es decir, que se piensan que la causa de ese dolor es el cáncer que ya han superado. Sí, aunque ya esté Entonces, superado y sí, sí que es. eso es. Mira, y te voy a poner un ejemplo que tú conoces y que, como he dicho antes, no voy a decir nombre. Hubo un compañero tuyo el año ese que nos conocimos Mm, que, que se había roto el ligamento cruzado, no me acuerdo, mm. había tenido un chaperón Sí, sí, de gordo en rodillas, la sí, sí. rodilla. No sé si fue triada, si fue ligamento solo o no me acuerdo qué fue. Había tenido una lesión muy grave. Y cuando yo llegué estaba ya recuperándose. Mm, Bueno, pues después de un tiempo trabajando con él,
consideré que ya estaba apto para volver a jugar, para volver a participar en los entrenamientos de una manera completa y tal. No sé si te acordarás que hubo un momento en el que cayó de un salto y se hizo daño en la rodilla. Y el dolor que sintió, o sea, yo me Sí, sí, acuerdo sí, sí, sí. verlo Que fue más. Sí, llorando sí, en sí, el sí, sí. suelo, Sí, tocándose sí, la sí. rodilla, También me diciendo asusté, sí. otra vez, no Mm. sé si te acuerdas. Sí, sí, Pues sí, al sí, me acuerdo, final sí, me acuerdo, sí. lo que tuvo fue un chasquido rotuliano, es decir, lo Mm. que es, al final no deja de ser una lesión y por lo tanto un daño en el tejido, con lo cual ese dolor venía por algo real, por algo que había ocurrido en su tejido, ¿no? En este caso, pues en la articulación, Mm. pero el dolor que estaba sintiendo era muchísimo más grande Sí, de lo desproporcionado, sí. que produce el chasquido rotuliano en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya estaba relacionando ese chasquido que tuvo con la rotura del ligamento cruzado, con la rotura del menisco, Sí, 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 con la sí. lesión que había tenido anteriormente. Eh, y luego ocurre un poco también lo contrario. Si no has tenido nunca esa lesión y te lesionas, Mm. pues Mm. obviamente vas a sentir dolor porque lo tienes, ¿no? Porque tienes un daño en el Sí, tejido pero a lo mejor lo y es infravalora, sí, muy desde luego. exactamente. Como no sabes lo que es, de primeras a lo mejor no te duele tanto y tienes la sensación de querer seguir o de querer continuar. Por ejemplo, en el caso de Clay Thompson, imagino que lo verías, se había roto el cruzado también, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y vimos que según se lo rompió, se levantó y pegó cuatro saltos y cuatro Sí, sí, sprints sí, para ver si a probar, podía sí, sí. seguir. Pero que tienes roto el cruzado. Y ¿Cómo? mientras que está caliente, bien, pero uf, Claro, ya, ya. exactamente. Entonces, el dolor que sintió en ese momento no es tan grande porque igual no era consciente en ese momento Mm. de lo que tenía en la rodilla, ¿no? Y luego, por ejemplo, ¿tú sabes quién es, cómo se llama? Jonathan Clark, Sí, sí, un sí. pro jumper. Sí, bueno, estas Es personas un... se dedican a hacer mates profesionalmente, concursos y tal, y bueno, Eso es. los volúmenes que tienen de entrenamiento de salto cada día solo se dedican a eso, Sí, entonces es bestial, está claro. es inmenso, sí. O Mm. sea, es un profesional del salto prácticamente, porque Sí, sí, luego sí. cuanto más saltas, al final más cosas puedes hacer en el aire, Sí, entonces sí. el mate va a quedar más espectacular, ¿no? Pues vimos, o sea, he visto un vídeo suyo en el que explica una lesión de ligamento cruzado que tuvo hace Sí, varios años, ya de hace 4 adolescente, años. fue quizás, sí. Sí, o sea, el vídeo lo subió hace 4 años, pero lo había tenido hace más tiempo, ¿no? Y lo que explica básicamente es cómo le ocurrió, es decir, dicho un poquito rápido, lo que dice en el vídeo es que fue a jugar un partido de baloncesto de estos de la calle de Estados Unidos Mm. y, y fue a ver el partido Ron Artest, el Mm. jugador de la NBA, seguro que tú lo conoces, Sí, seguro sí, que sí. gente que nos está viendo lo conoce. Y Ron Artest le pidió que saliera a jugar, que él no tenía ganas, pero que como Ron Artest se lo pidió, pues tienes que salir a jugar, ¿no? Al Mm. final si te lo pide alguien Sí, 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 que pero es alguien que idolatra, sí. claro, pues tienes que salir a jugar. Y, y en un contraataque él saltó y se vio muy sobrado y se pasó el balón por debajo de las piernas para hacer un mate. Mm. El mate lo falló, el balón salió despedido y se quedó mirando el balón y cayó y se le dobló la pierna hacia adentro, ¿no? Lo que es un valgo, que sería, si la rodilla tiene este movimiento, lo que sería esto, ¿no? Y pues claro, en el momento pues le dolió, obviamente, porque al final no deja de ser que la rodilla se separa, Sí, entre sí, sí, sí. comillas, y se le inflamó y tal, y cuando se le pasó la inflamación, pues él volvió a su vida diaria, a Mm. su rutina del día a día, hasta que un día tuvo otro problema en la rodilla y fue al médico a hacerse unas pruebas y apareció la rotura del ligamento cruzado que había tenido en ese momento un par de meses antes. Es decir, él había estado viviendo su día a día con sus Sí, sí, sí. entrenamientos, con sus todo,
durante 2 meses con una rotura del ligamento cruzado y no le había dolido. Y sin embargo, cuando le dijeron, mira, tienes Sí, el sí, sí, ligamento sí, sí. cruzado roto, y le enseñaron la foto, dice que fue Mm. como si le hubiesen dado el interruptor Sí, del qué dolor, que le increíble, sí, empezó sí, a sí. doler, que tuvo que operarse, que tuvo que hacer mil cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso digo que es un poco lo contrario, es decir, lo que tú crees que ha sido la causa o lo que tú crees que tienes, al final va a hacer que tengas más o menos dolor. Bueno, se me ocurre también aquí abstenerse de creer aquí el poder de la mente o cosas así, de que si tú estás lesionado y no lo piensas, a ver, no, o sea, siempre Claro, ante la duda mejor mirarse, bueno, como en todo, evidentemente, no creer aquí que, o sea, al final, por claro, mucho que claro. cuando te lo digan te vaya a doler más, hay que saber gestionarlo, pero hay que tratarlo, sí, sí. Exactamente, y saber también que si el dolor aparece de manera paulatina, es decir, poquito a poco y cada vez te vas dando más cuenta, pues es muy posible que estés haciendo algo de manera errónea en cuanto a técnica, ya sea en cosas de tu día a día o en tus rutinas de ejercicio, y que posiblemente tengas que trabajar en ello Ujú. y muy posiblemente no tengas un daño en el tejido como tal, pero que tengas que trabajar en ello y que tienes que descubrir qué es lo que estás haciendo mal. Y sin embargo, si el dolor aparece de golpe y sobre todo si tú notas un chasquido, algo que dices, vale, aquí ha ocurrido algo, obviamente que pares totalmente, Sí, que sí, te sí. vayas a hacer unas pruebas, que vayas al médico y que descubras qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Vale. Porque, mm, no sé, Ujú. es algo muy distinto, ¿no? Que de repente, o que tengas un dolor que cada vez ha ido aumentando, o que es muy leve y que cada vez que haces algo notes ese dolor, a que estás haciendo un ejercicio y de repente notas ese chasquido Sí, 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 sí. que te inhibe la zona porque muchas veces ese chasquido, ese dolor, lo que va a hacer es que a toda la zona donde se encuentra dolorido, el cerebro evita movimiento para evitar que empeore el daño en el tejido y tienes que descubrir qué es lo que ha ocurrido ahí. No, para eso, fíjate, se me acaba de ocurrir, sería interesante hacer una guía o sea, bueno, un kit básico para cualquier deportista de un poco saber, bueno, o de entrenadores, porque hay equipos que no se pueden permitir tener un fisio, etc, etc. Entonces, un poco es eso, un kit básico de decir cómo ha sido la situación. Bueno, para eso ya también hay médicos luego cuando vas, pero quizás al final aumentar la educación en diversos temas de todo eso, tanto en formación, sobre todo en formación, siempre es beneficioso, claro. Hablamos si quieres ahora de lo de las posibles recompensas que también pusiste y luego... Sí, pues esto también es curioso porque, bueno, estuvimos hablando el otro día un poquito sobre esto, tú y yo, y hablabas, o sea, me decías sobre todo del tema de la adrenalina, que ocurría por Mm. adrenalina y tal. Te comenté que sobre todo cuando la gente hablaba sobre el tema de las recompensas, de posibles recompensas que puedas tener en un futuro, hablaban sobre todo pues de toreros, de futbolistas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los toreros cuando le coge el toro y ves que siguen corriendo aunque tengan medio cuádriceps colgando, o Bueno, sí, eso igual es muy o gráfico, casos ¿no? de estos de accidentes donde la gente se cae, se rompe una pierna y en situaciones extremas sigue para huir, yo qué sé. Que es momento mientras que está adrenalina no sientes nada, pero luego, o Eso de... es. Y lo que he estado mirando es que, bueno, al final, si tú tienes un objetivo muy claro, que lo ves alcanzable y que lo ves posible, el cerebro segrega una serie de hormonas, como por ejemplo la adrenalina, que lo que hacen es, por así decirlo, saturar el nervio. Es decir, el nervio este ascendente que lleva la Sí, sí, sí. sensación, o sea, la alarma al cerebro, lo saturan, por lo tanto, cierra las, esta excitabilidad que tiene para Sí, la seguir haría la enviando los corta, estímulos digamos, que y va. no subiría al... Sí, sí, sí. Exactamente, lo satura, entonces cierra las puertas, por así decirlo, y deja el dolor en el punto donde se ha saturado el nervio. Con lo cual, el cerebro no está notando el dolor en donde tienes ese daño
y porque es más importante lo que puedes llegar a Mm. conseguir que el dolor que te está generando, ¿no? Aunque Salvar la vida, sí, ganar el partido si eres un sí. profesional del lo que sea, etcétera. Yo también te digo que eso me parece muy difícil en el sentido de que tienen que ser situaciones muy concretas. O sea, yo ahora mismo Claro. no me puedo poner a entrenar y por mucho que tenga la meta muy fija, si tengo el tobillo, o sea, no. Habrá gente que sea capaz de hacer una manipulación mental del copón y hay de todo, evidentemente, pero de forma general no. Claro, eso lo que suele ocurrir es en situaciones en las que tienes que salvar la vida, ¿no? Pues como hablábamos del torero, ¿no? Que le ha cogido el toro y que si se queda ahí, al final el toro va a hacer con el picadillo, entonces lo que tiene que hacer es salir corriendo y conseguir salvar la vida, ¿no? O en situaciones de profesionales, hablamos de élite, ¿no? De el caso de los futbolistas, que es es el ejemplo más claro que tenemos porque siempre vemos como hacen teatro, ¿no? Entre comillas, porque al Simulación. final lo teatralizan todo un poco más para perder algo de tiempo, pero es que ya no solo ocurre en el fútbol, sino que en baloncesto incluso no es lo mismo que te den un golpe cuando vas ganando y ves posibilidades de ganar a Sí, cuando sí, vas sí. perdiendo y no ves posibilidades de conseguir sacar ese Sí, que partido la adelante. Y en situación. baloncesto, eso es, y en baloncesto el tiempo se para, es decir, no es para perder tiempo, es Mm, porque tú ves posibilidades reales de obtener una recompensa si consigues, entre comillas, aguantar ese dolor, si consigues que ese daño en el tejido no llegue a paralizar la zona. sí, 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 completamente de acuerdo. Vale, tratamos, bueno, hablando de esto un poco, tenía un artículo que había visto de estrategias de afrontamiento, bueno, del coping, que se suele llamar, que es la palabra anglosajona, claro, y un estudio de 2011 que lo hicieron Deroch y sus colaboradores, y iba un poco de cómo los atletas lesionados, o sea, qué estrategias utilizaban para soportar ese dolor de cara a la competición y tal. Y si, por ejemplo, se comentaba el caso específico que no hemos hablado de deportes de combate, ¿no? Porque al fin y al cabo el dolor es algo intrínseco a los deportes de combate, sabes que vas a recibir dolor sí o sí, o sea, Sí, sabes que vas a recibir golpes puede y que que más, puede de que hecho menos, pero sí. el, sí, y de hecho el contrincante, el rival, está ahí precisamente para eso, Sí, 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 para sí. buscar golpearte, para buscar tirarte al suelo, para buscar en ti una posición en la que o te obliga a retirarte o te obligue Mm. o te deje cao. Y bueno, aquí se ponía un poco como que la estrategia que se utilizaba era ignorar el dolor, aunque tendría que mirar un poco más, o sea, esto lo cogí un poco, no vi qué técnicas si había, si cada uno utilizaba, bueno, puede haber distracción, puede haber eso, a lo mejor focalización en meta, y bueno, un poco eso, comentaban la intensidad del dolor con el deseo de jugar, o sea, o de competir. Cuanto más deseo había de competir, se supone que menos intensidad se sentía en ese dolor, ¿no? A veces también vemos el ejemplo en equipos de esto de jugador, bueno, en baloncesto se lesiona, va al banquillo, no sé qué, y es importante lo que sea, le llega al entrenador, ¿qué tal? Sí, bien, 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 aunque esté muriéndose por dentro, ¿no? Y dices, no, no, estoy bien, y a lo mejor siente un poco menos del dolor del que debería por ese deseo de volver, de. Sí, a lo mejor tiene el tobillo así como un bote y, y sí, sí, puedo. Eso, mira, eso me pasó a mí con mi último esguince. Yo he tenido 80.000 esguinces. Pues el Tobillo, último ha sido, tobillo team. sí, el último ha sido este año. De hecho, fue en un partido en el que iba a competir contra, o sea, que iba a jugar contra un compañero tuyo de cuando nos Mm. conocimos. Antes de calentar estábamos haciendo el tonto, mis Encima del compañeros y calentamiento. yo, cosa que Sí, no se sí. debe hacer. Y bueno, salté y al caer pisé a un compañero y me torcí el tobillo. Claro, en el momento, pues mira, voy a resumir aquí todos los puntos que he tocado antes, lo de la creencia, lo de Sí, todo. sí. En el momento, o sea, yo sabía lo que me había ocurrido, por lo tanto, yo en el momento ya sentí un dolor inmenso, me empezó a pitar el oído, me mareé, o sea, Sí, sí, sí. increíble el dolor que sentí en el momento, hasta que, bueno, llega un punto en el que tú empiezas a razonar y empiezas a pensar y dices, bueno,
los esguinces, sé cómo tratarlos, sé cómo trabajar con ellos. Entonces, he trabajado con muchos esguinces, no solo míos, sino también de otra gente. Sí, claro, claro. Sé cómo recuperarlos. Entonces, ya cuando racionalizas todo un poco, te das cuenta de que, bueno, no es tan grave, sé cómo solucionarlo, sé cómo llevar ciertas pautas para conseguir recuperarlo y no sé si mágicamente, pero de repente me dejó de doler. Mm. Pero, o Sí, sea, sí, como sí, si no curioso. tuviese absolutamente nada. Y yo pensé, pues juego. Porque, no sé, cosas Sí, 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 que sí, se me sí. cruzaron los cables y dije, juego, como sea. Y me puse de pie y comencé el calentamiento y no sentía ningún dolor. Y hasta que llegó un momento en el que yo decía, joder, no estoy consiguiendo mover bien el tobillo. Y yo hacía así, notaba movilidad restringida y empecé a mirarlo así, me bajé el calcetín y veía que se me estaba inflamando. Y dije, vale, no puedo jugar. O sea, ahí hay Ya, daño. ya, ya. O sea, aunque no esté sintiendo el dolor, porque es que además era el primer partido de la temporada, Ya, ¿sabes? Que encima era duele como, más. que- Sí, parece que duele más. claro, o sea, vienes con todo el mono de no haber jugado durante todo el verano y dices, el primer partido de la temporada no me lo puedo perder, tengo que jugar como sea. Entonces, pues bueno, yo tenía el tobillo así como un bote, movilidad reducida y dije, vale, no puedo jugar. Y fue sentarme en el banquillo con la sensación de no puedo jugar y otra vez dolor, ¡pum! Pero que ya no sabía ni cómo colocarme. Me tumbaba boca arriba, ponía el pie en alto, fui a pedir hielo, o sea, ya no sabía ni cómo ponerme. Sí, sí, Con historias lo de eso cual que pasé, relacionan pasé estas por dos cosas todo. al final de psicología y lo propiamente ya más de preparación o incluso fisio, que parecen increíbles. Lo que te comentaba también, otros Sí, estudios han visto variables, bueno, esto es más evidente, en inglés se comenta el hardiness, que sería como una dureza, digamos, que también es obvio que los deportistas que de normal aguantan más esfuerzo, incluso, no sé si ha habido relación de día a día de otro tipo de dolores, pero también son capaces de, o sea, se demuestra que son capaces de jugar lesionados o eso, la percepción que tienen es menor y eso, esa dureza, ¿no? Que también puede ser un rasgo de personalidad, que claro, por eso comentaba antes también que eso se ve un poquito más en la élite, porque son capaces, porque lo han trabajado mucho, porque han trabajado, porque han entrenado muchas horas, porque han competido mucho. O sea, el nivel de competición en cuanto a volumen que tiene un deportista de élite, no nos podemos hacer sí, sí, sí. una ligera idea. Es decir, cuando un deportista llega a la élite, a lo mejor ha acumulado un volumen de competición que no acumulo yo cuando tenga 50 años, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, lo que comentaba de la posible recompensa que puedes llegar a tener frente al daño real que tienes en el tejido, ¿no? O sea, al final esta gente tiene detrás un equipo muy grande, ¿no? Sí, Fisioterapeuta, sí, los psicólogo, recursos, sí, sí. entrenador, gente que controla muy bien su estado físico y que saben que si el daño en el tejido es tan grande que no le permite continuar, al final no va a poder continuar. Pero si le permite continuar, cuando termina, sabe que tiene detrás un montón de gente que le va a ayudar y que va a conseguir recuperar esa lesión o ese daño que va a tener, ¿no? Entonces, al final ese dolor o no lo sienten o lo sienten más leve del que en realidad a Mm. lo mejor están teniendo, ¿no? Como comentábamos antes de Clay Thompson o... Bueno, veo el último punto que ponías y tal, me parece, lo puedo enlazar con lo que yo tengo un consejo para deportes de, también, bueno, para de endurance, que se llama o alta resistencia, maratones, todos los que requieren saber gestionar al final ese cansancio, que también es una forma de dolor, ¿no? Al fin y al cabo, no sé cómo ves, cómo se... Bueno, eso luego lo relacionamos con el conocerse a sí mismo, si te parece. ¿Cómo ves tú lo del cansancio, la fatiga? ¿Cómo lo relacionas con el dolor? Claro, al final es lo que comentábamos al principio, de que depende de lo que nosotros relacionemos, o sea, de lo que nosotros interpretemos por dolor, ¿no? Al final, Mm. si tú una fatiga extrema, una fatiga en la que el cerebro interpreta que puede llegar a ser peligrosa,
eh, lo- que de hecho si llega a ser peligrosa es muy posible que lo que notemos es dolor, porque al final tenemos unos mecanorreceptores, ¿no? De unos nocioceptores mecánicos, ¿no? Que Mm. va a llegar un punto en el que a lo mejor por fatiga el músculo se está elongando demasiado o el Sí, tendón sí, se sí. está elongando demasiado o que incluso tienes la musculatura muy inflamada y esto evita que se contraiga con la facilidad con la que lo solía hacer. Y esto, el cerebro, o sea, no el cerebro, sino estos mecanorreceptores están notando esta tensión, envían la señal al cerebro y el cerebro lo interpreta como dolor, ¿no? O sea, te envía la señal de dolor de aquí está ocurriendo algo. Eh, Esto en cuanto al dolor agudo, en cuanto al dolor de que tú sabes localizarlo de me duelen las piernas, ¿no? Esto que dicen muchos ciclistas de que al final el que gana es el que es al que más le Más duelen las aguanta. piernas. Sí, el que más aguanta también parece, ¿no? Un poco a veces, ¿eh? Eso es, el que más consigue aguantar ese dolor de piernas, el que más, pues eso, al que más le duelen las piernas es el que antes llega arriba. Yo, lo que te digo, al final podemos tener ese tipo de dolor en el que, lo que te digo, tenemos unos mecanorreceptores que van a enviar la señal de demasiada tensión al cerebro Mm. y también podemos tener, porque al final estamos hablando de élite, ¿no? Estamos hablando de que esto le ocurre a los ciclistas, de que esto le ocurre a los ultramaratonianos o incluso Hombre, puede maratonianos. haber, o sea, puede haber gente que le guste hacer, yo que sé, triatlón o maratón de forma más amateur o carreras o sea, semi. Sí, sí, sí. Sí, Pero sí, sí. sí, el problema con eso es que esa gente, cuando tiene ciertos niveles de ácido láctico, al final el componente contractil del músculo se va a resentir. Es Sí, decir, porque no están tan entrenados. Mm. no van a ser capaces de mantener esa capacidad contráctil que tiene el músculo normalmente, con lo cual el ritmo va a caer. Sí, En un sí, sí. profesional no. En un profesional, hablábamos antes de Jumper, de Jonathan Clark. Mm. Estoy segurísimo de que vamos a poner un número, no sé cuánto salta Jonathan Clark, pero pongamos que salta 1 metro. Estoy segurísimo que después de una sesión de entrenamiento con mucha fatiga, le vuelves a hacer un test de salto vertical y a lo mejor se queda en 98 centímetros. Mm. Me lo haces a mí con Sí, con esa misma cantidad de sí, sí, sí. fatiga y en lugar de saltar el metro que saltaba al principio, salto 20 centímetros Mm. porque, porque no soy capaz de generar esa tensión muscular, porque no estoy tan entrenado como él, Sí, 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 obviamente, sí. no soy capaz de generar esa tensión muscular con altos niveles de lactato, con altos niveles de fatiga. Entonces ahí es donde puede llegar el dolor. En un profesional, en una persona de élite, en una persona que está muy acostumbrada a generar contracciones musculares, a generar altas tensiones mecánicas en los músculos con mucha fatiga bueno, puede llegar incluso a ser peligroso, ¿no? Al final, siempre se ha dicho, si conoces a gente que suele tratar con caballos, que el caballo hay que tenerlo muy controlado porque no acumula lactato. Es decir, un caballo llega a un punto en el que si está muy fatigado y tú le sigues dando caña, Sí, el caballo infarta. sí, Porque sí, no sí. acumula lactato, entonces no llega un momento en el que la musculatura no es capaz de continuar Mm. contrayéndose. En el ser humano eso ocurre. Mm. Acumulamos lactato, llega un punto en el que el músculo no es capaz de contraerse y por lo tanto tienes que parar la actividad, no porque tengas que hacerlo, sino porque no puedes seguir. Sí, 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 sí. Vale, pues eso comento un poco, son tips, pero basados en estudios que lo que hicieron es mostrar varios tipos de, bueno, esto es respecto al foco de la atención, que básicamente siempre nos vamos a centrar en algo más, por ejemplo, hablemos de maratonianos, siempre se van a centrar en algo de forma consciente o inconsciente. Y bueno, unos primeros estudios eran clasificaciones muy simples que eran entre centrarse de forma asociativa o disociativa. Asociativa era referente a uno mismo, o sea, referente a la actividad que hacías, y disociativa era pues algo completamente, o sea, algo que no estuviera relacionado. Y luego cada una podía ser o bien interna o bien externa.
Y luego también ha habido más complejidad. Entonces, dentro de, por ejemplo, se demuestra que en atletas muy entrenados, que podía ser positivo el tener un foco de atención asociativo con interno, con un monitoreo interno de que tú seas consciente de la respiración que llevas, la fatiga, el dolor muscular, para ser consciente precisamente de la etapa que es de ese trayecto. Y sin embargo, pues hay personas, a lo mejor amateurs, que el tip de disociativo, de externo, de decir, miro a otros corredores, veo a alguien saludando, veo el paisaje, o propio interno, que es pensar en, no sé, hay gente que dice que hace cálculos, que piensa en, yo qué sé, en historias, en lo que sea, puede ayudarte a distraerte de tu propio dolor, digamos. Y Claro, al final lo que comentábamos, ¿no? El dolor lo produce o lo gestiona el cerebro, mm, es la señal de alarma y ocupa una gran cantidad de zonas del cerebro, se encuentra en una concreta. Entonces, si tú estás concentrado, estás intentando focalizarte en algo distinto o en algo incluso interno, como decías antes, tú estás obligando al cerebro a salirse de esa señal que le está llegando, ¿no? Entonces puede llegar a ser menor, puede llegar a ser incluso mayor si tú te estás focalizando justo en el sitio mm, donde te está sí, doliendo, claro. ¿no? Ocurre muchas veces que una persona con un daño, con un dolor, si se pone a ver la tele, a lo mejor se le olvida que le duele. Sí, Y dice, "Jo, es que mira, se me había olvidado y ahora cuando me he puesto de pie otra vez, pues claro, ya claro, claro. estoy otra vez cojeando." Desde luego. Sí, sí, sí. Y bueno, ya por mi parte, nada más. Si quieres, resumimos un poco, cerramos. ¿Quieres comentar algo más? No, me parece que hemos dado mucho la turra ya. Sí, sí, sí. Pues bueno, sí, no sé si habrá comentarios por ahí post o habrá sugerencias para nuevas cosas sobre el tema, ni idea. Así que muchas gracias a los que nos han visto, que han estado un rato, que se han ido, que han aguantado hasta el final. Esperamos que hayan aprendido algo. Y Sí, si hay alguna duda, pues eso, aquí está el chat, que alguien te ha mandado un saludo también. sí, por ahí he visto antes Joneri Gómez, John pues Eri. No saluda. sé si seguirá por ahí, pero un saludo, John Eri. Y, y bueno, habla tú, la despedida que tengas que hacer. Pues en verdad no tenía pensado así nada especial para despedir. Simplemente pues eso, hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Hemos visto eh, que el dolor es algo subjetivo, que se genera, que está en el cerebro y que, o sea, que lo genera o que lo gestiona, mejor dicho, el cerebro, que no se encuentra en el sitio donde lo estamos sintiendo y que es una señal de alarma, que puede ser por algo que ha ocurrido, por algo que puede ocurrir o por algo que tú consideras que ha sucedido en la zona. Mm. Y bueno, luego un poco eso, que podemos manipularlo, pero cuidado el caso, no todo se puede manipular. Pero bueno, siempre está bien la importancia del autoconocimiento, o sea, de saber reconocer tus propias situaciones, situaciones generales de si tú ves que has girado el tobillo de una forma, tener cuidado, saber, bueno, todo eso siempre viene bien, evidentemente. Eso es. Y confiar en la gente que sabe, preguntarles que, bueno, aquí estamos tú y yo, nos pueden preguntar dudas cuando quieran, si tenéis algún dolor, si tenéis alguna molestia. eh, bueno, aquí tenéis nuestros Instagram, que cuando queráis, por lo menos por mi parte, supongo que por la tuya también, Sí, 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 sí. podéis preguntar y si lo sabemos, obviamente, contestaremos encantados. Vale. Bueno, nos dice Fortu justo, ¿no? Un compañero también, un ex compañero que fue muy interesante, así que un saludo también para él. Pues bueno, gracias a todos. Bueno, adiós.